vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que bueno, como ustedes saben, es la última sesión del curso. Y esta sesión es de suma importancia porque vamos a explicar en qué consiste el último trabajo del curso y es muy importante que cualquier duda que tengan la externen, aprovechemos este espacio para externarla, para que no haya tantas dificultades en la construcción. Quiero decirles que es muy posible que existan muchas dudas cuando se pongan a trabajar en la planeación. Sin embargo, va a requerir de nosotros el estar en una comunicación muy fluida. Yo trataré, por las características de esta tarea, de estar mucho más al pendiente de sus dudas a través de plataforma para poderlas resolver lo más pronto posible. Entonces, de ahí la importancia de esta última sesión. Así que vamos a iniciar. Me gustaría checar, está presente Brenda, Yesenia, Rocío Reyes, Genoveva, Karen Rubí, María Guadalupe Rivera, Rocío Lascano. ¿Omití a alguien? Jenny. Jenny, hola. ¿Alguien más? ¿Omití a alguien más? Yo, maestra, Adriana. Adriana. Adriana, ¿tu apellido? Espinosa Castillo. Gracias, Adriana. Muy bien. Pues miren, nada más son 10 estudiantes, son muy poquitos, pero bueno, vamos a iniciar por respeto también a sus tiempos. Voy a permitirme compartir pantalla y en caso de que el audio se pierda, les voy a pedir, como estoy yo muy concentrada en la presentación, que abran su micrófono y me lo hagan saber para hacer una pausa y ver cómo puedo retomar lo que no se haya escuchado. Ven que en sesiones anteriores hemos tenido problemas, he tenido problemas con mi conexión y bueno, la idea es que eso no afecte. Ya llegó Heidi, bienvenida. Y bueno, al final vuelvo a repasar a los asistentes. Miren, antes de iniciar con la sesión me quiero disculpar, tengo ahí algunas tareas pendientes que no alcancé a revisar porque hubo problemitas con la plataforma en la tarde. Entonces, bueno, me disculpo, pero me comprometo que mañana estarán revisadas al 100%. Entonces, si tienen alguna tarea pendiente, denme chancita y mañana en el transcurso de la mañana ya estarán sus calificaciones en plataforma. De manera general, observé buenos productos, quiero felicitarlas por eso. Algunos detalles que se observaron que son mínimos y que siempre son con el ánimo de mejorar. Acuérdense que todas las tareas que realizamos, ya sea como estudiantes o como docentes, tenemos que verlas con ese enfoque, ¿no? De cómo podemos mejorar lo que está aquí. Incluso lo que está muy bien hecho, qué cosas se pueden pulir para que de verdad haya un verdadero proceso de crecimiento en la formación. Bien, ahora sí me voy a permitir compartirles pantalla. Y la unidad 3 lleva por nombre el mismo que tiene la asignatura, que es planeación educativa. El propósito de esta sesión o de la unidad es que identifiquen los elementos que definen e integran la planeación educativa. ¿De acuerdo? Y los temas que vamos a revisar, además de los que ya checamos, que fue la planeación en contexto y la planeación y el currículum, vamos a trabajar también con la evaluación, la metodología de planeación didáctica argumentada y vamos a trabajar con un formato de planeación didáctica. Como ya habíamos dicho de manera recurrente en estas 2 videosesiones que hemos tenido con antelación,
tanto la cuestión curricular que tiene que ver con las competencias que se desarrollan, la filosofía y el espíritu de los lineamientos curriculares, como el tener en cuenta el contexto de los estudiantes, cómo y para qué se aprende y desde qué perspectiva se aprende, nos permiten tener una base sólida para realizar la planeación. Por eso estuvimos trabajando en estos dos puntos, la planeación en contexto y luego la planeación y el currículum, antes de entrar en materia de la metodología de la planeación educativa. Este cuadrito que está aquí, espero que les sea familiar porque está en el documento que hemos estado trabajando, pero también en la sesión anterior se los presenté. Y este mapa curricular de la educación básica, sobre todo específicamente, la columna de preescolar, nos va a ayudar a determinar con qué asignatura podemos estar trabajando. Y está aquí las opciones para que lo vayan considerando de acuerdo a su afinidad, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus habilidades. Tendrán que elegir de este mapa curricular, de la columna de preescolar, alguna de las asignaturas que se presentan. Lengua materna y literatura 1, 2 y 3. Lengua extranjera en tercer grado. Matemáticas 1, 2 y 3. Conocimiento del medio 1, 2 y 3. Desarrollo corporal y salud 1, 2 y 3, desarrollo artístico y creatividad 1, 2 y 3, y desarrollo emocional también en los 3 grados. ¿Sí? Ustedes tendrán que elegir alguno de estos. Por ejemplo, desarrollo emocional 1, ¿sí? Y quiero trabajar con el tema de alfabetización emocional con los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahorita sí es importante que vayan ubicando en esta malla curricular con qué quieren trabajar ustedes en esta tarea. Por supuesto que como no tenemos, algunas tienen esa ventaja, pero la mayoría no tenemos esa experiencia o esa práctica con los niños en este momento. Entonces vamos a tener que hacer una planeación digamos desde es que no quiero decir la palabra, vamos a hacer una simulación, pero en el buen sentido de la palabra, si no vamos a simular hacer como que hacemos, sino que vamos a simular una situación de aprendizaje, vamos a simular que tenemos a los niños con nosotros, que tenemos ya la experiencia directa en el aula, y entonces a partir de eso vamos a empezar a jugar, también en el buen sentido de la palabra, con la planeación. Vamos a hacer una planeación proyectiva. ¿Cómo nos gustaría que fuera? Entonces, esa parte es muy bonita. A mí me gusta mucho porque es donde ya podemos poner en juego todo lo que tienen hasta ahorita, ¿no? Todo lo que han aprendido en otras asignaturas lo pueden plasmar en la planeación. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Veo por ahí algunas caritas, dicen que sí. Continuamos. Ahora, este formatito que ven aquí, lo van a poder ubicar al final de la plataforma, al final de su curso, va a aparecer el formato de planeación didáctica, que es este que ven aquí. Este que se está proyectando en este momento es solamente la hoja 1, creo que son 3 hojitas. Ahorita vamos a ir viendo parte por parte el formato y les voy a pedir que hagan preguntas sobre la marcha, no me esperen a terminar. Incluso quiero pedirles, les recomiendo que hagan anotaciones, vayan anotando todo ahorita. O incluso quienes son más rápidas, a lo mejor pueden ir llenando el formatito. Si gustan, me voy a salir de aquí y les voy a mostrar dónde está el formato.
Aquí está el formato. Formato planeación. Lo pueden descargar si gustan y pudieran a lo mejor ir llenando algunas ideas que se les van ocurriendo en la sesión, durante la sesión, y ya al final o durante la semana, pues solamente lo pueden ir puliendo, ¿no? Aquí está el formato completito. ¿Sí? Son 4 hojitas. Y toda la sesión gira en torno a la explicación de este formato. No vimos esa parte. No vimos esa parte donde dijo aquí está el formato. No nos apareció. Ah, no les apareció. Ah, qué caray. Bueno, voy a volver a compartir pantalla a ver si se ve. No, es que efectivamente no me deja ver la plataforma. Pero bueno, usted ¿Está en plataforma en la unidad 3 o dónde está el formato? Porque lo estoy buscando y no. Ok, permíteme un segundo. Para decirte dónde está, porque no me... Ok, dice presenta, al final, donde está la unidad 3, enseguida de la unidad 3 dice presentación del curso. Ajá. Y luego vienen una serie de archivos. Hasta el final está un formato de Word que dice formato planeación. Al final. Ya lo encontré. Lo voy a descargar y lo voy a pasar por WhatsApp al grupo. Ay, qué linda, muchas gracias. Bueno, igual ustedes lo pueden ir descargando. Repito, está en su curso, está la unidad 3 y después de la unidad 3 dice presentación del curso y vienen todos los archivos relacionados con el curso y al final está el formato planeación, es un documento de Word. Igual ahí arribita de ese formato de planeación también está el PowerPoint que están viendo ahorita. Muy bien. Bueno, entonces ese formato, déjenles comparto la pantalla. Este formato es en el que van a hacer la tarea, ¿sí lo ven? Y la actividad será individual. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? ¿Vamos bien con el formato? Yo, maestra, acabo de entrar, apenas pude ingresar a la conferencia. No sé de qué estaban hablando. Ah, ok. Bueno, te recapitulo rapidísimo. Vamos a trabajar durante toda la sesión con la explicación de la tarea de la unidad 3 y que a su vez esta tarea es el trabajo final. Entonces, en plataforma, hasta el final del curso vas a encontrar un formato que se llama planeación. Es un documento de Word y durante la sesión iré explicando, ¿sí? Básicamente es lo que hemos estado trabajando. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, maestra. Muy bien, bueno. Ya quedó el formato en el grupo. Ok, ya les mandaron por ahí el formato para que les decía Alexis que pudieran a lo mejor ir llenando algunas cosas. Vamos a regresar a la presentación de PowerPoint. Bien. Entonces, Alexis, tendrás que elegir alguna de las asignaturas de preescolar del mapa curricular para hacer el ejercicio de esta semana. Y decíamos que este es el formato o parte del formato con el que van a hacer la tarea. El primer apartado que aparece aquí en un marcadito con rojo resaltado es la situación de aprendizaje. Ese es el primer campo que van a tener que llenar.
¿qué es una situación de aprendizaje? Una situación de aprendizaje son el conjunto de actividades articuladas que los estudiantes realizan para lograr ciertos fines o propósitos educativos en un lapso, en un contexto específico, lo que supone distintos tipos de interacciones. Ojo hasta aquí. Las situaciones de aprendizaje tienen un propósito, ¿sí? Dice aquí, lograr ciertos fines, y además tienen un tiempo determinado para llevarse a cabo y se dan en un contexto específico. ¿Sí? Entonces tendríamos que hablar de propósitos, de tiempos y de lugares. ¿Qué tenemos que hacer para generar una situación de aprendizaje? Primero, hay que elegir uno de los propósitos del curso. Si ustedes se van al documento que hemos estado revisando durante este curso, en las hojas que ya no leyeron, las que están más adelante, están desglosados cada uno de los cursos. Y entonces ustedes tendrán que elegir alguno de los propósitos que están ahí en ese curso. Luego, van a identificar en qué contexto el alumno va a aplicar esos saberes. Por ejemplo, si el niño tiene que aprender cuestiones psicomotrices o identificar colores o aprender el abecedario, ustedes tendrían que identificar en qué contexto puede aplicar ese saber. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos colores, los podemos asociar a frutas y entonces el niño puede aplicar ese saber en el hogar. ¿Me explico? Ahora, después de haber identificado en qué contexto va a aplicar ese saber, hay que identificar en qué contexto lo van a desarrollar ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, lo vamos a desarrollar en un festival de la primavera, o lo vamos a desarrollar dentro del aula, o lo vamos a desarrollar en un contexto artístico, dentro de la escuela. Tienen que identificar dónde van a trabajar eso. Y finalmente, qué saberes se van a detonar. ¿Qué saberes vamos a desarrollar con esta situación de aprendizaje? Y aquí abajito hay un ejemplo de una situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje se llama ¿cuánto medimos? El campo formativo sería el pensamiento matemático. Y ahí los niños verían forma, espacio, medida. ¿Qué aprendizajes esperados se consideraron en esta situación de aprendizaje? Y de que el niño identifique cuánto mide y que se compare con objetos para hacer comparaciones. Si yo soy más pequeño que la escoba, o soy más grande que la silla, y entonces él puede hacer estos ejercicios de comparación. En este ejemplo, la situación de aprendizaje sería ¿cuánto medimos? Ese es el nombre o el resumen que le daríamos a toda esta situación de aprendizaje. Me voy a regresar al formato. Aquí donde dice situación de aprendizaje 2 puntos. Ahí van a colocar el nombre de la situación de aprendizaje, que se llama en este caso ¿cuánto medimos? Pero para llegar a esa conclusión del nombre de la situación de aprendizaje, ustedes tendrían que haber desarrollado todos estos pasos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Ay, me gustaría que alguien me diera un ejemplo de una situación de aprendizaje. A ver si quedó claro. ¿Quién dice yo? Que abra su micro. Igual pueden retomar alguna situación de aprendizaje que ya conozcan, ¿eh? Y se vale equivocarse porque para eso estamos aquí. ¿Sí? Para ayudarnos. ¿Quién dice yo? Yo, maestra. Rocío, gracias. Por ejemplo, podría ser la situación de aprendizaje, las emociones.
dentro del campo formativo de lo, ¿cuál es? Del área emocional. Entonces, sería que el niño identifique pues las emociones básicas, ¿no? La ira, la alegría, la tristeza, algo así. Muy bien, muy buen ejemplo, Rocío. Entonces, esa será su situación de aprendizaje. ¿Cómo dijiste? ¿Manejo de emociones? ¿Sí fue el Sí. nombre que... Y está dentro del campo formativo de lo socioemocional y su propósito sería que el niño identifique algunas emociones. Más o menos, algo así, ¿no? Ese fue un buen ejemplo. Entonces, vuelvo al PowerPoint. Para llegar a este nombre, ¿cuánto medimos? Entonces realizamos todo ese ejercicio que ahorita Rocío desarrolló de manera muy rápida. Entonces, ahorita en su formato que ya tienen, les recomiendo que vayan pensando en una situación de aprendizaje y lo vayan escribiendo, aunque no vaya a quedar así. Pero la idea es que al momento en el que van ustedes construyendo, las dudas vayan saliendo y las podamos aclarar de una vez. El siguiente apartado del formato. Ay, ¿qué pasó? Ay. El siguiente apartado del formato, que está a un ladito de la situación de aprendizaje, es el tiempo aproximado. Y decíamos que una situación de aprendizaje se lleva a cabo en un tiempo aproximado. Identifiquen que una situación de aprendizaje tiene que tener una actividad de apertura, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre. Por ejemplo, en nuestro curso, nosotros hacemos eso. Hay una actividad de inicio donde se hace una exploración de los saberes previos, luego una actividad de desarrollo, donde se trabaja con los contenidos y una actividad de cierre para recuperar los saberes adquiridos. Lo mismo ocurre aquí. Y todo eso se lleva a cabo en un tiempo aproximado. ¿Cuánto tiempo? Ustedes lo van a definir. ¿Dependiendo de qué? De la complejidad de la situación de aprendizaje que hayan elegido. Entonces, aquí tendrán que referir el tiempo aproximado, 5 horas, 10 horas, 15 horas, 3 horas. Y la fecha, que sería la fecha de elaboración de su planeación. Continuamos. El propósito. Este es otro de los apartados importantes de la planeación. ¿Qué es un propósito? Es el logro que el alumno debe alcanzar cuando finalice el proceso educativo como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje, intencionalmente planificadas para tal fin. Entonces, el propósito es a dónde queremos llevar al alumno cuando termine nuestra situación de aprendizaje. Retomemos el ejemplo de Rocío. Si la cuestión sería la alfabetización emocional de los niños, entonces el propósito, ¿cuál sería? Les pregunto, chicos, retomando el ejemplo de Rocío, y que fuera alguien más además de Rocío. Sería, maestra, que los niños aprendan a identificar los sentimientos que tienen o lo que les pasa, pues, que ellos sepan definir qué es lo que les sucede en determinada situación, si sienten coraje, si sienten alegría, si sienten tristeza. Mamá. Muy bien. Gracias, Brenda. Bueno, lo que nos decía Brenda me parece que es muy interesante como propósito. Y ella decía, bueno, que los niños aprendan a identificar sus emociones, pero en un propósito, además de lo que queremos lograr, tenemos que decir cuándo lo vamos a hacer, a través de qué lo vamos a hacer, y cómo, cuándo, a través, y quiénes están involucrados. Regreso a la diapositiva. El propósito
debe de tener 5 elementos. Un verbo en infinitivo, así es como se inicia un propósito. Luego mencionar el qué, el cuándo, el para qué y el a través de qué. Estos son los elementos que componen un propósito. Y yo voy a revisar que sus propósitos estén correctamente escritos, ¿sí? Y que por supuesto sean congruentes con la situación de aprendizaje que están planteando. Ejemplo, adquirir, ahí está el verbo en infinitivo, adquirir. Luego dice que confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna a través de la socialización con sus pares durante el primer ciclo escolar. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo vemos primero el verbo en infinitivo y luego vemos el para qué. Adquirir confianza, que es el qué, perdón, la confianza es el qué. Para expresarse es el para qué. Dialogar y conversar en su lengua materna a través de la socialización con sus pares. ¿Cuándo? Durante el primer ciclo escolar. Así es como se redacta un propósito. Los errores más comunes cuando redactamos un propósito es que nos ponemos descriptivos. Un propósito no es descriptivo. Un propósito es un enunciado que responde a estos elementos que están aquí. Y es un error muy común que antes de hablar, que el propósito queda oculto en un párrafo extenso donde están describiendo lo que quieren hacer. Y en el propósito no hay que describir, hay que enunciar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Sus propósitos van a quedar bien padres? Muy bien, bueno, entonces ya Brenda nos decía cómo iba el propósito y ya yo les dije, además de lo que dice Brenda, hay que incluir esto. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien ya tiene definido con qué asignatura va a trabajar? Yo estaba pensando, maestra, en trabajar con el razonamiento matemático. Es una de las materias que considero yo con las que se tiene más interacción con el alumno, porque hemos tenido muchas, pero es como que más de formación. Y considero que razonamiento matemático está muy bien para esta actividad. Muy bien. Bueno, ¿y has pensado en alguna situación de aprendizaje? Quizás los números. Quizás los números, maestra. Tal vez. Ok, bueno. Y ¿cuál sería el propósito, Alexis? ¿Los números para qué? ¿Qué quieres que aprendan? ¿A dónde quieres llevarlos? Piensa, estamos aquí en el punto número 1 y quiero llevarlos al 10, al lugar 10. ¿Y qué hay en ese lugar? ¿Qué vamos a trabajar con ellos? ¿O cómo van a concluir ellos esa situación de aprendizaje? Maestra, tal vez... Que sepan contar, que identifiquen los números. Más que nada que inicien como sí, o sea, el aprender a contar, ¿no? Obviamente vamos a utilizar lo que es un cierto rango, que es el que se utiliza en preescolar, tal vez, para que los niños inicien con esto de descubrir que los números en este sentido. O sea, sí, pues sí, los números. Descubrir más que nada. Ok, muy bien. Entonces, Alexis ya nos está hablando de que quiere que los alumnos descubran. El verbo que utilices es tan importante, el verbo que utilices en el propósito es tan importante que te permite identificar el nivel cognitivo con el que vas a trabajar con el niño. Si los niños van a descubrir, ¿de qué grado estaríamos hablando? Descubrir los números, conocerlos. Pues considero que desde el primer grado. Ok, entonces ahí estamos hablando de un dominio cognitivo sencillo.
Pero si ya hablamos, si ponemos un verbo como analizar, como, o pensemos en propósitos para nivel de licenciatura, problematizar. O sea, estamos hablando de un nivel cognitivo totalmente distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el verbo que utilizamos. ¿Sí? Descubrir, practicar, conocer, familiarizarse. Esas son formas de expresarnos en nuestro propósito y desde ahí se nota en qué nivel cognitivo estamos trabajando. Socializar, y habrá otros más complejos, como les decía, el análisis, la síntesis, que ya son para otro nivel educativo. Pero sí, por eso hay que cuidar mucho el verbo que usamos en el propósito. Voy a continuar. Bueno, a ver. El siguiente elemento en el formato es el propósito del campo de la formación académica. Este se refiere a lo que se desea lograr en el campo de formación académica. Aquí les pido que consulten el documento revisado en la actividad anterior. ¿Sí? Ahí en ese documento donde está toda la malla curricular de la educación preescolar, van a poder encontrar sin problemas cada uno de los cursos y sus propósitos. Aquí tienen que referir el propósito de toda la asignatura. En el apartado anterior era el propósito de su situación de aprendizaje. ¿Por qué es importante mencionar ambos propósitos? Porque no podemos generar una situación de aprendizaje que no esté ligada directamente al propósito general de aprendizaje. Si es como una cadenita y todo el curso tiene que estar alineado. Esto de la alineación se refiere a que su propósito, su situación de aprendizaje está ligada a su propósito y su propósito a su vez está ligado con cada una de las actividades que van desarrollando durante el curso. Tiene que haber congruencia. Y pedagógicamente hablando, se dice que es un principio de alineación pedagógica. ¿Sí? Todo tiene que estar relacionado. Y eso es algo que también voy a estar revisando en su tarea. ¿Sí? Luego, ¿cómo se redacta este propósito? De la misma manera en que se redacta el anterior, un verbo en infinitivo, hacer referencia al qué, mencionar el cuándo, referir el para qué e integrar el a través de qué. Enseguida, tienen dos elementos en el formato: el tipo de experiencia y los recursos de apoyo para el aprendizaje. En el tipo de experiencia tendrán que considerar la naturaleza de la situación de aprendizaje. Y aquí hay una lista: socialización, socioemocional, lógico-matemática, lenguaje, conocimiento del medio, conocimiento del cuerpo, creatividad. ¿Qué tipo de experiencia estarían desarrollando ustedes? Por ejemplo, en el caso de Rocío, que nos hablaba de lo socioemocional, pues el tipo de experiencia sería socioemocional. Para el caso del ejemplo de Alexis, sería lógico-matemática. Entonces, aquí en este apartado solamente tienen que llevar el tipo de experiencia y ponerlo ahí en el recuadro. Luego vienen los recursos de apoyo para el aprendizaje. Estos se refieren a los insumos que son necesarios para llevar a cabo el aprendizaje.
Muy bien. Aquí, chicos, me gustaría saber qué consideran ustedes como recursos para el aprendizaje. Pues es el material didáctico, maestra, como por ejemplo, si nuestro objetivo es que conozcan el cuerpo, ¿para qué sirve su cuerpo? Para que, más bien conociendo nuestro cuerpo, por decir así, el material serían las fotografías en donde se muestran cada una de las partes del cuerpo y mencionarlas, pues, mi nariz, ¿para qué sirve mi nariz? Mis ojos, sería lo visual, el material que ellos vayan a utilizar, o no sé, ponerlos a recortar alguna imagen donde vengan cada una de las partes del cuerpo, se me ocurre algo así. Muy bien, muchas gracias, María de Jesús. También, maestra, podría ser realizando actividades, ¿no? ¿Perdón, Brenda? Podría ser como realizar alguna actividad para que los niños desarrollen la psicomotricidad o algo así para que identifiquen las partes de su cuerpo. Muy bien, Brenda. Es que tengo a mi hijo aquí. Sí, no te preocupes, Brenda. Eso que nos comenta Brenda formaría parte de la actividad. Eso lo vamos a manejar más adelante. Ahorita en recursos... Maestra, en eso también, ahí entraría lo que es, por ejemplo, decir material, lo que son libros, videos, donde el niño pueda explorar y pueda identificar en base a lo que se le está hablando, ¿no? Okay. Buenas noches, maestra. Ahí también en recursos es dependiendo, pues, obviamente de la planeación de cada uno de nosotros y lo que se va a utilizar. Pero, por ejemplo, como ya dicen las compañeras, son libros, tijeras, pegamentos, cartulinas, hojas, colores, crayolas. Es dependiendo a la actividad que cada uno vamos a realizar para complementar solamente la participación de mis demás compañeras. Muy bien. Y además de lo que ya comentaron todos ustedes, recuerden el concepto de ambientes de aprendizaje. Ahí en los recursos sí tenemos que ser muy descriptivos. ¿Qué necesitamos para que la sesión o la situación de aprendizaje tenga éxito? Y aquí en los recursos no hay que olvidar los saberes previos que debería de tener el niño. También tenemos que considerarlos, por ahí tomen nota, los saberes previos, las cuestiones incluso actitudinales que deberían de tener los niños. ¿Cuál es el escenario que yo necesito? Que por ahí ya decían, bueno, que haya la figura del cuerpo humano, la nariz, dibujos, cuestiones visuales, ¿no? Un espejo en el salón. Un espejo en el salón, muy bien. Maestra. ¿Quieres comentar algo? Sí, los rincones de aprendizaje. En preescolar se utiliza mucho el trabajo con los rincones de aprendizaje, eso también es un recurso. Lo que ahorita comentaba usted acerca de partir de los conocimientos previos, es muy bueno y funciona poderles aplicar como un pequeño examen diagnóstico. A lo mejor en preescolar se escucha como muy elevada la palabra examen, pero en realidad sí se puede hacer como un diagnóstico para identificar en cada niño su saber previo. Ya de ahí ya se puede planear, personalizar la planeación, porque pues no todos los niños aprenden igual. ¿Ves? Ese es un ejemplo. Sí, Jenny, muchas gracias. Exactamente, entonces tenemos que tener en cuenta todos esos elementos y en el apartado del formato donde vienen los recursos de apoyo para el aprendizaje hay que mencionar todos estos. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque corremos el riesgo de omitir cosas y de no visualizar situaciones que nos puedan echar a perder la estrategia. Por eso es importante considerar todo eso, ¿sí? De repente nos ocurre que tenemos una actividad definida para un grupo con características o con una personalidad dada y que luego no es posible trabajar con ellos con esta actividad por las características de su personalidad, ¿sí?
Pensemos, por ejemplo, en un grupo que no es participativo y que ustedes están listos para trabajar una actividad que requiere de la participación activa de los niños. No va a funcionar. Por eso es muy importante que pensemos incluso en las cuestiones actitudinales, valorales de los chiquitos, ¿no? Para poder trabajar como de manera muy personalizada a nivel grupal, que era uno de los elementos que se establecían en la propuesta curricular de la educación preescolar en México, que fue lo que vimos en la primera semana, ¿sí? Vamos a continuar. Bueno, entonces los recursos para el aprendizaje quedarán aquí. Se va a hacer muchísimas hojas, ustedes no se preocupen por eso. El siguiente elemento son los aprendizajes esperados, perdón. En este espacio hay que enlistar los aprendizajes esperados en los alumnos. Por ejemplo, expresa las características de un objeto y lo compara con otros. En este apartado les quiero sugerir que consideren los aprendizajes esperados en términos de saber, en términos conceptuales, y luego en términos de habilidades y en términos de actitudes y valores. ¿Sí? De tal forma que esto les permita desmenuzar, entre comillas, lo que ustedes esperan de los alumnos. Y estos aprendizajes esperados tendrán que verse reflejados también en sus propósitos. De ahí que tengo que repetir que es importante cuidar la congruencia entre cada uno de los elementos de la planeación. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo adicional. Si yo voy a desglosar los aprendizajes en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, pudiera decir, los estudiantes de la licenciatura en educación preescolar, después de esta sesión, conocen los elementos para elaborar una planeación. Son capaces de desarrollar una situación de aprendizaje, ahí estoy hablando de habilidades. Y luego, son persuasivos respecto a las estrategias didácticas. Ya estoy hablando como de una actitud. ¿Sí? Si somos capaces de desglosar los aprendizajes en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, me parece que van a tener mucho más claro hacia dónde van a llevar al niño. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Sí? Ok, otro ejemplo. Vamos a aprender a manejar. Los aprendizajes esperados, el aprendizaje global, digamos, esperado es que sepas manejar un coche. Pero para aprender a manejar un coche necesitas tener conocimientos. Conocer las leyes de tránsito, conocer las partes del automóvil. Necesitas tener habilidades, ¿sí? La forma en la que reaccionas, necesitas ser muy, muy rápido en el manejo del vehículo, y luego también tienes que tener actitudes y valores, el respeto al peatón, el respeto a las leyes de tránsito, a los semáforos, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay un conjunto de saberes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que nos permiten desempeñar una actividad. Por ahí va, ¿sí? Entonces tendríamos que desglosarlo de esa manera. Y ojo con esto, porque de repente cuando estamos en la planeación nos emocionamos y entonces decimos que los alumnos van a ser capaces de hacer cosas maravillosas y extraordinarias que no corresponden a su nivel, o queremos llevarlos más allá, pero luego lo que pongas en este apartado te obliga a que lo evalúes. Y entonces luego te ves en la encrucijada de tener que evaluar un montón de cosas que dijiste que ibas a desarrollar. Hay que ser muy mesurados,
tampoco quedándose en una planeación muy mediocre, pero sí tratar de ser muy mesurados respecto a dónde queremos llegar con esa situación de aprendizaje. Recuerden, no es la planeación de un curso completo, es la planeación de una situación de aprendizaje. Que esto se supone tendría que ayudarles a luego desarrollar con esta misma metodología una planeación completa. Pero si nos vamos a hacer una planeación completa, no nos da el curso, no nos da el tiempo, no nos da la vida para hacer esto. Pero sí quiero que en este ejercicio a pequeña escala logren articular todos estos elementos para que cuando hagan una planeación completa ya lo dominen. ¿Vamos bien? Gracias, chicos. Continuamos. En el formato, olvidé comentarles, hay algunas ayudas, por ejemplo, aquí aprendizajes esperados, reconoce y expresa. Es una ayudita para que ustedes ubiquen cómo se inicia con el verbo y continúen con la descripción de los saberes. Pero ustedes pueden borrar ese ejemplito y poner las cosas como a ustedes les funcionen. Ok. El siguiente apartado es como la parte más amplia de la planeación. Es una secuencia de actividades. Aquí no están las actividades de cierre, deberían de estar aquí abajito, pero sí están en el formato, nada más que quedaron como en la hoja 3. Pero todo lleva los mismos requisitos. Vamos a describir las actividades, un poco lo que nos comentaban ahorita. Bueno, dependerá de qué actividades vamos a desarrollar para entonces saber cuáles son los insumos necesarios. Aquí en las actividades vamos a ser muy descriptivos respecto a la actividad de inicio. ¿Cómo iniciarían, por ejemplo, una tarea con los niños? Pensando en una secuencia, ¿cuál sería una actividad de inicio? Yo, maestra Jenny. Jenny. Podría ser una canción acorde al tema que se va a mirar. Por ejemplo, como comentaba el compañero Alexis, si se van a hablar de los números, por ejemplo, en los niños pequeñitos que apenas van a tener noción, podríamos empezar cantando una canción acerca de los números, que hay muchos. Entonces sería una buena estrategia para empezar. O preguntarles también que si ellos tienen idea de qué significa la palabra número, ya ellos pues dejarlos que lo expresen con sus propias palabras y su naturalidad de esa edad. Sería una buena idea. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, esa sería una excelente manera de iniciar. Entonces, en el formato, ustedes van a describir la actividad. Tendrían, por ejemplo, si fuera la canción, tendrían que decir, los niños, se les enseñará la canción de los números o se les enseñará la canción del cuerpo humano que se llama fulanita de tal y ponen la canción. Y si es posible, y si es que la canción está en internet, la cual se puede consultar a través de la siguiente liga y ponen ahí la liga. En esta secuencia de actividades, ustedes tienen que ser tan descriptivos que si alguien lee su planeación, no tenga que preguntarles a ustedes nada. La planeación tiene que ser de tal forma que cualquiera pueda llevar a cabo su planeación sin preguntarles a ustedes. Bien clara, tiene que estar ahí, ¿no? Bien descrita. Luego, en el tiempo aproximado de la organización, aquí van a poner cuánto tiempo se va a llevar la actividad de inicio. ¿Qué recursos necesitan para esa actividad específicamente? ¿Y qué evidencias de esa actividad ustedes van a tener? Por ejemplo, si fuera la canción y su evidencia
del avance del niño es que el niño se sepa la canción, entonces la evidencia sería el niño canta la canción. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí vamos bien? Bien. Cualquier duda, díganme. Si ¿alguien está aprovechando y va llenando el formato? Yo estoy anotando en una libreta, maestra. Yo directamente en el formato, pero solo así puntos lo más importantes. La libreta, el formato, muy bien. Bueno, si eso es bueno porque pueden ir checando de una vez las dudas. Continuamos entonces. Maestra, yo sí tengo una duda. Por favor. Por ejemplo, usted, maestra. Sí, te escucho. Por ejemplo, usted habló de tiempo y hace rato comentó 15 horas o acerca del tema y yo me quedé así como que 15 horas. Si se supone, bueno, me imagino que tiene que ver el tema qué tanto lo vamos a alargar, si va a ser de un día o va a ser de varios días. Porque es ahí donde tengo esa duda. Exactamente como lo mencionas. Ustedes van a definir al principio del formato, donde decía el tiempo, van a definir cuánto dura toda la situación de aprendizaje. Que pueden ser, si es una situación de aprendizaje que les va a llevar medio curso, pues entonces pudiéramos hablar que es una situación de aprendizaje de 10 horas, de 15 horas, por decir algo. Pero si es una situación de aprendizaje que les lleva 3 horas, pues entonces serán 3 horas. Ustedes van a definir la duración de su situación de aprendizaje. Puede ser que ese dato de las horas lo dejen al final. El formato no se tiene que llenar de manera lineal o en secuencia. Es más, pudieran iniciar a describir las actividades y ya luego se van a generar un propósito, a definir cuántas horas se va a llevar en realizar. Se va a necesitar, perdón, para realizarlo. ¿Sí me explico? Sí, entonces eso ustedes lo definen y la carga horaria no va a tener una repercusión en su calificación, no porque entreguen una actividad de 100 horas, por exagerar, van a tener mejor calificación. Yo ahí lo que revisaría es, oye, por ejemplo, ¿no? Brenda, tu actividad me parece que es muy compleja para realizarla en 3 horas, te recomiendo que aumentes la carga horaria. Esas serían las observaciones, pero ustedes van a definir cómo lo van a hacer. Entonces, si se van en el formato de atrás hacia arriba, del final hacia arriba, está también bien. No tienen que hacerlo como en esa secuencia. Bien, continuamos. Entonces, aquí vuelve a aparecer el tiempo aproximado, pero este sería el tiempo de esta actividad y al inicio del formato es el tiempo global. Igual con los recursos, aquí aparecen los recursos de esta actividad y en los recursos que mencionábamos anteriormente son los recursos globales. Luego, después de la actividad de inicio, viene la actividad de desarrollo. Y aquí van a describir igualmente qué van a hacer para lograr el propósito de su situación de aprendizaje. Aquí un error común es que las actividades no sean suficientes para alcanzar el propósito de la situación de aprendizaje. Y vuelvo a lo que les comentaba hace un momento. La planeación tiene que ser congruente entre sus partes. Necesitamos que las actividades solventen el propósito, que las actividades sean suficientes para alcanzar el propósito. Aquí, ¿cuál pudiera ser la observación? De que tu actividad no es suficiente para alcanzar un propósito que tú mismo estableciste. Y la sugerencia puede ser, o le bajas al propósito el nivel cognitivo, o le bajas a los alcances del propósito, o incorporas algunas otras tareas para que se pueda alcanzar. ¿Sí? Y luego en las actividades de cierre, que vienen en este mismo formato, tendrías también que hacer
un cierre real de la tarea. Un error común en las actividades de cierre es que luego continúas trabajando, ¿sí? Con el desarrollo. Y no, la actividad de cierre es para, ok, ¿qué aprendimos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo puede haber una actividad, por ejemplo, un festival de la primavera, que sea una actividad de cierre donde los alumnos presentan sus avances? Una exposición de dibujos donde los alumnos comparten con sus compañeritos y con los padres de familia sus logros. Esas serían actividades de cierre. ¿De acuerdo? Entonces, evitemos caer en este error de la actividad de cierre, seguir trabajando. Y muy importante, las evidencias. ¿Qué cosas nos van a dar cuenta de que los alumnos alcanzaron los saberes que nosotros dijimos que tendrían en la otra parte del formato? ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una actividad de inicio, desarrollo y cierre? De cualquier tema del que se les ocurra, incluso si no fuera de preescolar también, ¿eh? O sea, si fuera de una receta de cocina, no importa. Por ejemplo, maestra, en el caso de las vocales, pues obviamente Ajá. que buscaríamos la manera de introducirlos a que las pronuncien, que después las identifiquen, que las busquen, por ejemplo, por decir en el salón, dónde las encuentran, si las miran en un libro, cómo son, y ya en la actividad de cierre sería más o menos quién las identificó, cuáles son, y así sucesivamente, que el niño se vea que el proceso de inicio y de desarrollo sea como la actividad de apoyo, o sea, bueno, aquí está, que sea la conclusión, que se tuvo el objetivo. Muy bien, ¿y la actividad de inicio cuál sería? Me perdí en eso. Por ejemplo, en la actividad de inicio sería como preguntarles si alguien las conoce, o sea, presentárselas. Una canción. Considero yo que Era lo que iba a decir, una canción de las vocales. podría ser a través de una canción o mostrárselas por ejemplo, en formas, y ya que ellos las identifiquen como son, el sonido, y así. Muy bien, muy bien. Entonces ahí ya están claras las actividades, una actividad de inicio, desarrollo y cierre. Y es lo que tendrían que plasmar en el formato, pero de forma muy descriptiva. Recuerden, léanlo, ¿cómo van a saber si está bien? Léanlo, y si creen que cualquier persona puede aplicar esa planeación, entonces está bien. Como si fuera una receta de cocina o un instructivo de un juego de mesa. Con esa minucia tendría que estar descrita la actividad. ¿Sí? Maestra, yo tengo una duda en cuanto a las actividades. Se utilizarían más de una en cuanto a lo que yo vaya a trabajar. Por ejemplo, si voy a trabajar, en una actividad sería trabajar la tristeza, en otra actividad sería trabajar la ira y desglosar las actividades. Perdón, Rocío, no te entendí lo último. Que, por ejemplo, una sesión trabajaría con los niños tristeza, en otra sesión trabajaría alegría o así, entonces sería de actividades en el desarrollo de cada una. Sí, tendrás que describirlas cada una por separado y tú definir cuánto tiempo dedicarías a cada una de ellas. El número de actividades que ustedes pongan en el desarrollo va a depender de su propósito. Por eso les decía, hay que ser muy cuidadosos con lo que yo digo que voy a alcanzar, porque a lo mejor mi propósito está muy elevado y entonces me complica mucho las actividades. Quizás me convenga dejar un propósito más sencillo que con un par de actividades pueda solventar. Lo que yo voy a revisar no es el número de actividades que tengan, sino que esas actividades sean congruentes con el propósito. Eso es lo que tendría que revisar. Entonces, ahora sí que su boca es la medida, ¿no?
Lo que ustedes, hasta donde ustedes quieran llevar la planeación, ustedes son los que van a definir los límites. ¿Con qué lo van a definir? Con su propósito. Ahí está. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar con la presentación. La evaluación. Algunos de ustedes en la unidad anterior, en sus expectativas de aprendizaje, hablaban de conocer cómo evaluar los saberes adquiridos por parte de los niños. En el formato aparecen técnicas de evaluación e instrumentos de evaluación en el formatito. Van a tener que definir con qué técnica van a evaluar y con qué instrumento. Una técnica, o los ejemplos de técnicas están aquí en la presentación. Una técnica es la observación, que es muy utilizada en educación preescolar, es decir, las maestras observan a los niños y utilizan como instrumento de evaluación de esa técnica, por ejemplo, una guía de observación o una lista de cotejo. El niño identifica los colores, sí o no, y palomean, ¿no? El niño es capaz de conoce las vocales, sí o no, a través de una lista de cotejo. Otra técnica es la entrevista, un cuestionario, un registro, que no serían estas tres muy usadas con ustedes, una exposición temática, que sería, por ejemplo, lo que les decía de un festival o de una presentación a los papás, una galería de arte. Sí, esa sería otra técnica, que el niño pueda resolver problemas o situaciones, una prueba de actuación, la socialización de los niños o un portafolio, que también es muy común, ¿no? Al final del ciclo escolar, los niños integran todos sus trabajos que dan cuenta de lo que aprendieron en el año. Y los instrumentos, como ya les decía, la guía de observación, la guía de entrevista, el cuestionario o el examen, registro, lista de cotejo, una rúbrica o un registro de la observación. Entonces, en el formatito, ustedes van a tener que definir con qué técnica van a evaluar esas actividades y con qué instrumentos. Esta parte, igual, hay que cuidar mucho la congruencia. Por ejemplo, ¿dónde seríamos incongruentes? Si yo quiero evaluar la socialización del niño con la socialización del niño con el portafolio, pues ¿cómo voy a decir que el niño socializa o no con el portafolio? Con una serie de trabajitos que hizo durante el año, pues no me dicen si el niño socializa, me van a decir si el niño tiene buena motricidad, sobre su motricidad fina, o me puede hablar sobre el aprendizaje del alfabeto, no lo sé, pero no me va a decir si el niño socializa o no. Ese es un error. Necesitamos que la técnica que elijan sea la correcta para evaluar esos saberes que ustedes dijeron que iban a promover y que el instrumento que van a usar para esa técnica sea también congruente. ¿Sí vamos bien hasta aquí con lo de la evaluación? Por ejemplo, Rocío Lascano. No eras tú. ¿Quién hablaba de lo de la alfabetización emocional? Sí, ¿verdad, Rocío? Discúlpame, Rocío, nos hablabas al inicio de la sesión de trabajar con la cuestión de la alfabetización emocional o el manejo de emociones. ¿Cuál crees que sería una técnica adecuada para trabajar con eso, para evaluarlo? Una técnica para evaluar. Yo creo que un espejo y pues un registro de observación.
Ok, entonces la técnica sería la observación y tu instrumento sería o la lista de cotejo o el registro de la observación. Muy bien, entonces ahí hay una congruencia en el ejemplo que plantea Rocío. Eso es lo que tendremos que cuidar. Igual, si vamos a ir a la cuestión del manejo de emociones y yo quiero evaluar con el portafolio o con un examen, por ejemplo, si fuera el caso de que los niños pudieran contestar un examen, pues es totalmente incongruente porque un examen o un portafolio no me va a hablar de cómo el niño va manejando sus emociones. Otra cosa, hay pruebas que nos pueden dar cuenta de eso. Por ejemplo, un dibujo. Un dibujo nos puede hablar del manejo emocional del niño, pero si nosotros no estamos capacitados para hacer una lectura de un dibujo, pues entonces tampoco es conveniente que utilicemos esa técnica ni ese recurso de evaluación. Tenemos que ser también muy cuidadosos con eso. Y de repente las cosas más sencillas son las cosas que funcionan mejor. Hay que ser también muy cuidadosos en todo este proceso. ¿Se fijan cómo es como un tejido fino? Todo va en secuencia y todo tiene una lógica en relación al propósito que ustedes se planteen. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ir a la última parte de la tarea. En el formato, al final, aparece el diseño de un instrumento de evaluación. Este es un ejemplo. Ustedes van a tener que desarrollar su instrumento de evaluación. Es decir, si van a desarrollar una lista de cotejo, una rúbrica, una guía de observación, ustedes tendrían que ejemplificarla al final de su planeación. En este caso, el ejemplo es una guía de observación. Viene ahí el espacio para el nombre del alumno, la fecha. Van a tener que definir el área de desarrollo personal y social. En este caso, en el ejemplo es de educación socioemocional. Luego dice qué aspectos van a observar. La reacción ante actividades propuestas, la participación en actividades, el reconocimiento de características propias y de sus compañeros. Esos son los aspectos que van a observar en este ejemplo. Y luego los aprendizajes esperados, que es el reconocimiento y expresión de características personales, su nombre, cómo es físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué le facilita y qué se le dificulta. Y que reconozca y nombre características personales y de sus compañeros. Y luego vienen las observaciones, un espacio para observaciones. Ustedes, chicos, van a tener que hacer el diseño de un instrumento de evaluación, como el que viene ahí. Puede ser diferente, puede ser una lista de cotejo, puede ser una rúbrica, una guía de observación. Incluso pudiera ser, si alguien trabaja ya con los niños de tercer grado, a lo mejor una prueba escrita y tendrían que desarrollar la prueba escrita y esta prueba escrita te tendría que dar a conocer si el alumno logró alcanzar los aprendizajes que tú dijiste en esa planeación y si contribuye al propósito que también plasmaste. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Me prometen que no me van a mandar mensaje en la semana? No, no se crean. La verdad es que en esta unidad particularmente, yo sí creo que va a haber muchas dudas. Siempre ocurre. Cuando ya estás en la construcción, algo ocurre, pero quiero que por favor de manera inmediata me pregunten, que cualquier duda que tengan estén como muy en contacto conmigo para poderles ayudar en tiempo. Si se pueden dar cuenta, esta actividad no se hace en un ratito. Entonces sí les pido que tomen precauciones, que vayan organizando sus tiempos para que no les vaya a afectar y que puedan desarrollar un trabajo
bien hecho y que no esté como muy carrereado. ¿Sí? Ya está el formato ahí dado. No pierdan de vista que el material que estuvimos trabajando en las semanas anteriores les va a servir para hacer este trabajo, porque ahí vienen todas las áreas de formación, los propósitos, y esto para que no se vayan a perder. Se vale consultar otras planeaciones. Hay muchísimas planeaciones en internet para que les vaya dando un apoyo, para que sean un apoyo, pero les voy a pedir que sean muy éticos y que no vayan a incurrir por ahí en algún plagio. Yo de repente suelo hacer revisiones aleatorias para ubicar si ese material fue sacado de otro lado. Entonces, para evitar esas situaciones, sí consulten las fuentes, sí vean el trabajo de otras personas que están en la red, pero traten de hacer su propia construcción, que sea solamente una guía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? A ver, alguien que me pueda decir si visualiza algún instrumento de evaluación que pueda desarrollar. Supongo que ahorita están, yo voy a hacer esto, pudiera ser este tipo de instrumento. Alguien que me quiera compartir para que nos sirva de ejemplo y poder darle tips. Yo, maestra. Jenny y luego Rocío. Ok. Por ejemplo, ahí al momento de finalizar con las actividades de las emociones, se podría plasmar como un pequeño examen donde los niños relacionen o tachen en dibujos, en imágenes preparadas previamente, a qué emoción se refiere la cara de la persona o el dibujo de cierta situación. Eso también podría ser como un pequeño examen. Muy bien, excelente ejemplo, Jenny. Entonces, si Jenny se queda con esta idea, tendría que presentar como anexo a su planeación ese examen, ¿sí? Maestra. Que incluso pudiera ser dibujado, ¿no? No necesariamente en la computadora. Permíteme, Alexis, estaba Rocío antes. Gracias. Rocío, Maestra, por favor. ¿podría hacer la lista de cotejo? Marcar, pues, si cumplió el niño con los aprendizajes que se esperaban. Por ejemplo, los números, si los aprendió, si los reconoció, si los pudo escribir, dependiendo de la planeación de cada uno de nosotros, si se cumplió o no con cada uno. Sí, también esa es una buena idea. Nada más hay que cuidar que esa lista de cotejo estén todos los saberes que tú plasmaste en la planeación. Sí, o sea, que realmente estemos observando todo eso. Ok, gracias. Muy bien, gracias, Rocío. Alexis, por favor. Sí, referente al comentario que hacía nuestra compañera Jenny sobre la actividad del examen, esto podría funcionar también como actividad de cierre, ¿no? Por ejemplo. Lo que mencionaba ella acerca del examen, o sea, sabemos que un examen es una evaluación, pero también podríamos utilizar eso como una dinámica para hacer un cierre, o sea, para el cierre de la planeación del tema e identificar si el niño aprendió algo. Ya, bueno, ya. Sí, lo veo Alex, en ese sentido. Sí, incluso pudiera ser una prueba previa y una prueba final. Utilizar el mismo examen al inicio para ver cómo es que arrancan los niños y luego al final cuáles fueron los cambios que se observaron a partir de la intervención que se haga con la situación de aprendizaje. También esa es otra manera de abrir y cerrar con la misma prueba y se vale. Porque de lo que se trata es de que recuperemos los saberes, ¿no? de los niños. Muy bien. O también, por ejemplo, podría ser cuando como para hacer un tipo de diagnóstico, que ellos dibujen, que se dibujen a su manera, o sí a veces que sí lo dibujan,
cómo es una persona triste o una persona feliz o cómo es una persona enojada. Y uno ya le pregunta, ¿y este dibujo? Aquí, ¿cómo está esta carita? ¿Qué tiene? No, pues ya te dice, está triste o está feliz. Y uno pues irle haciendo anotaciones también, pues porque ellos no escriben de forma convencional. Muy bien, entonces en este ejemplo que nos da Jenny, fíjense, o sea, ella dice, vamos, un dibujito de una persona triste, una persona alegre, y este sería, en este ejemplo, sería, la técnica sería el dibujo, y el instrumento sería una guía de observación, porque entonces Jenny tendría que identificar en el dibujo ciertas cosas para decir si el niño adquirió o no los saberes. Sí, entonces tendríamos que acompañarlo también de esta guía y también tendría que estar ahí adjunta. ¿Sale? La idea es que cualquier persona pueda trabajar con eso. Gabriela, ¿querías comentar algo? Sí, maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos hablando específicamente de la socioemocional, ¿verdad? En este ejemplo, sí. ¿Mandé? En el ejemplo que nos daban, sí, pero ¿tú tienes otra idea? No, lo que quería comentar es que tanto en socioemocional como cualquier otro campo formativo, también los textos son una herramienta de apoyo muy buena para la planeación. Son nada más herramienta de apoyo, porque el programa dice que lo que tenemos que trabajar los docentes de preescolar es en base a las necesidades del grupo y de cada niño. Y en base a eso es lo que vamos a diseñar en lo que tenemos que trabajar de los aprendizajes esperados. Pero como nosotros ahorita somos estudiantes, yo lo que les puedo recomendar es buscar material en el internet de algunos libros de socioemocional, por eso preguntaba, o de cualquier otro campo formativo. En algunos textos, no para que los copiemos, sino para que nos demos una idea. Como decía Jenny, comienzan primero con la misma evaluación para ver el desarrollo, durante el desarrollo al cierre, cómo terminaron los chicos en la situación didáctica diseñada. Entonces, con la cuestión de las listas de cotejo sería más fácil si entramos una o dos veces a hacer una observación a un aula, si es que podemos entrar. Si no podemos entrar, pues es más, la lista de cotejo a mí me parece más fácil por la cuestión del tiempo. Así se van viendo los avances. Igual la lista de cotejo puede servir para un solo día de observación de la práctica docente, pero muchas veces no es lo mejor la lista de cotejo. Ya cuando estamos trabajando ya bien en el área, en la docencia, en el aula, la lista de cotejo puede ser algo nada más transitorio. Es la experiencia que yo tengo. Pero yo les recomiendo a los compañeros que busquen material de las editoriales. Hay unos que aparecen completos en el internet. En mi colegio llevamos en socioemocional sentir y pensar, y en las guías del maestro vienen las evaluaciones. Ellos las diseñan para que uno lo aplique y sea más fácil, pero muchas veces se quedan cortas. Entonces esa era mi duda, si se podía así, o las personas que no tengan acceso a un aula, ¿cómo lo trabajarían? Sí, gracias, Gabriela. De hecho, no sé si recuerdan que en algún momento de las sesiones comenté que como no teníamos ese recurso, iba a ser un ejercicio simulado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, vamos a pensar que sí estamos en ese contexto y vamos a trabajar con la planeación. Quienes tienen la suerte de tener un espacio laboral con niños, pues entonces tienen mucha más experiencia en ese sentido y también hay que aprovecharla, ¿no? Pero sí vamos a partir del hecho de que estamos haciendo una aproximación, aunque no estemos en la práctica directamente. Lo que comenta Gabriela me parece muy interesante y muy valioso. Ustedes pueden hacer uso de los recursos que ya existen.
Les voy a pedir que cuando hagan uso de ese recurso, en la descripción de la actividad, si es de internet, corten y peguen la URL para no incurrir en plagio y decir, bueno, respecto a esta actividad se puede consultar en la siguiente liga. Y eso también a mí me ayuda en la revisión, porque entonces voy viendo las actividades y a lo mejor no hay necesidad de hacer una descripción muy profunda porque todo está en la liga. ¿Sí me explico? Entonces sí, la participación de Gabriela me pareció muy valiosa por eso, ¿no? ¿Algún otro comentario o duda? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Jenny, ¿quieres comentar algo? Sí, es algo así porque usted ahí en el momento de ¿cómo se dice? De la evaluación, en la exposición de temas, quizás nosotros, bueno, en preescolar resulte, ay, pues sí exponen los niños. Le voy a platicar poquito de cómo se trabaja acá en CONAFE. Los niños cuando terminan una unidad de aprendizaje, que se maneja por unidades, ellos realizan una presentación frente a grupo. Ellos expresan sus aprendizajes, sus dificultades y aquello que más les gustó de esa unidad de aprendizaje. Y a su manera lo plasman en rotafolio o cartulina y se plantan enfrente y lo hablan, ya sea nosotros, no, yo ya no estoy ahí, pero me lo platicaron, o se invita a los padres de familia para esas presentaciones. Y es muy interesante escucharlos y la habilidad que ellos tienen para movilizar esos conocimientos. Es muy interesante, maestra. Sí se puede que un niño de preescolar exponga a su manera, sí se puede. Muy bien. Bueno, entonces si esa fuera la manera en la que se fuera a evaluar, pues entonces el instrumento útil sería la lista de cotejo, ¿no? Como nos comentaba Gabriela, que luego suele ser muy amigable la lista de cotejo. Bien. ¿Algún otro comentario o duda? Disculpe, maestra, me salí un ratito a buscar, a ver si me había traído algún libro para enseñárselos, pero los dejé todos ahora ahí. Bueno, igual luego les puedes compartir a lo mejor las fotografías en WhatsApp, ¿no? Sí, se los voy a compartir las portadas para que los conozcan. Y si tienes algún otro material en electrónico, pues también te lo agradeceré que se los compartas. ¿Cómo no? Miren, chicos, hay que aprovechar todos los recursos que tenemos. Con toda la información a la que tenemos acceso podemos resolver muchísimas cosas. Lo importante siempre es darle el crédito al autor y hacer un uso correcto de la información, y si la llevamos a la práctica en el trabajo con los niños, también documentar los resultados que obtenemos, ¿no? Y de esa manera vamos incrementando el conocimiento en el área. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Bueno, para cerrar la sesión del día de hoy, quiero recuperar, nada más permítanme tantito, voy a abrir la presentación. Me gustaría recuperar los acuerdos que tuvimos en la primera sesión. Nada más voy a abrir el PowerPoint. Porque bueno, pues prácticamente esta es nuestra última videoconferencia. Si hubiera necesidad de que nos conectemos, nada más me lo hacen saber y podemos abrir un espacio y solicitarlo a la coordinación de la licenciatura. Pero quiero retomar los acuerdos para que nadie tenga dudas. Les voy a compartir la presentación. Ahí está. Habíamos dicho en la primera sesión que la asistencia y permanencia a las videoconferencias serían 20 puntos. Hay personas que no se han conectado a las videoconferencias por diferentes razones, algunas de ellas justificadas, pero yo entiendo que todos los que estamos aquí conectados estamos haciendo un esfuerzo, que todo el mundo tenemos muchas cosas que hacer y que, bueno, buscamos la manera de estar presentes siempre. Por lo tanto, yo quiero mantener la postura de que quien estuvo en las videoconferencias tenga sus 20 puntos y quien no estuvo no lo tenga,
aunque la falta esté justificada. Sí, es decir, que no tuvieron internet, etcétera. Si ustedes quieren hacer alguna observación al respecto, este es el momento, ¿sí? También las actividades de las unidades 1 y 2 son 30 puntos, que son el trabajo que hicieron en equipo y el resumen comentado. Serían 30 puntos. 10 puntos del examen, ahorita les voy a platicar sobre el examen. Y el producto final, que es esta planeación, serían 40 puntos. En total son 100, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna observación que quieran hacer en este momento? Podemos hacerla, ¿sí? Porque después de esta semana, pues ya será como muy complicado tomar acuerdos y me parece que no es sano tomar acuerdos con personas de manera particular. A mí me gustaría que si hay algo que consideren fuera de lugar, lo platiquemos como grupo, porque, repito, acuerdos... o no voy a hacer modificaciones a la evaluación con particulares. ¿Sí? Si llega un estudiante y me pregunta o quiere negociar conmigo, no voy a hacerlo porque no es ético. Y es una falta de respeto al grupo. Pero si en este momento ustedes quieren comentar algo para reconsiderar algún criterio, lo podemos platicar. Este es el espacio. O estamos de acuerdo con los criterios de evaluación. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien, entonces, repito, si alguien quiere hacer una negociación personal, pues no va a haber lugar para eso. Y es por respeto a ustedes y por ética profesional. ¿Sí? Entonces, el examen, que es el que faltaría. Yo quisiera dejarlo a su consideración, los tiempos para el examen. El examen lo voy a hacer en un formulario de Drive. Para contestar el examen tendrán una oportunidad. Si ustedes entran a contestar el examen 5 veces, lo pueden contestar, pero a mí me aparecen los horarios en los que entraron a contestarlo. Entonces yo voy a tomar en cuenta el primer intento. El examen no es un examen complicado. El examen es un examen que tiene que ver con lo que estuvimos revisando, que incluso yo para hacer el examen me baso en los PowerPoint, entonces ahí están los PowerPoint, no habría nada, no hay sorpresas, no hay factores sorpresa. Es lo que vimos, lo que revisamos, y el examen no tiene un tiempo. Esa es una ventaja para ustedes. Incluso pueden hacer como algunas consultas. El examen a mí me permite identificar qué cosas no quedaron tan claras. Realmente el examen es un examen para ustedes y para mí, porque también me permite saber qué cosas no quedaron tan claras y a lo mejor en la última semana poder resolver con algunos materiales. Entonces es una situación como de honestidad con nosotros mismos, ¿no? De poder responder el examen con lo que sí sabemos y aquello que no nos quedó tan claro, pues también reconocerlo, porque eso les permite a ustedes continuar trabajando en otras asignaturas y que esas dudas que les genere el examen poderlas resolver con consultas personales. Incluso pudiera yo seguirles apoyando si fuera necesario. Pero bueno, lo que sí quiero negociar con ustedes son los tiempos. Yo pensaba dejar el trabajo de la planeación hasta el domingo, porque he visto que la mayoría me entrega sábado o domingo las actividades. Si alguien la tiene antes, ya sabe, gracias, me ayuda mucho porque aventajo en la revisión. Pero sí que fueran ustedes los que me dijeran, nosotros tenemos, según tengo entendido, la semana, déjenme ver el calendario. Permítanme un segundo. La planeación la tendrían que entregar a más tardar el día 9 de junio, domingo 9. Y tenemos la semana del 10 al 14 para imprevistos, para que yo califique, para que les entregue calificaciones.
Y bueno, pudiéramos dejar el examen para, ya sea que se entregara también el domingo, o dejar el lunes y martes 10 y 11 de junio para el examen. Pero como ustedes no trabajan entre semana, o sea, como les cuesta trabajo entregar actividades entre semana, pues no sé si sea más complicado dejarlo en lunes y martes. Alexis, te interrumpí. Adelante. No se preocupe, maestra. Mire, sabe que, por ejemplo, yo de trabajo tengo una salida desde el viernes hasta el domingo. Entonces, se me facilitaría muchísimo poder trabajar el examen después de entregar el proyecto que sería este fin de semana, ¿verdad? Pero a No sé ver, qué opinen. Adelante. sí, Alexis, a ver, pero dime una fecha concreta. ¿Te parece bien que el trabajo final sea el 9 de junio? En la fecha límite. La planeación. Pues yo considero que para todos está bien. Por ejemplo, únicamente sería, bueno, yo opino por mí, ¿verdad? Tengo trabajo desde el viernes hasta el domingo, o sea, voy a salir fuera, pero voy a tener que esforzarme y hacer el trabajo en esta semana para entregarlo a más tardar el viernes, bueno, el jueves. Bueno. Sí, eso no es problema porque lo puedes entregar antes, nada más la fecha límite es el 9. Y también comentarles, muchachos, traten de anticiparse porque si hay algo que corregir en esta tarea, pues para que tengan tiempo de hacerlo, ¿no? Maestra, estaba checando en la plataforma y aparte de la planeación hay otra actividad que es la actividad A. Esa también la vamos a subir, ¿no? Antes del domingo también. Así es. Ok. De hecho, la actividad A, qué bueno que lo comentas, Brenda. La actividad A es una actividad exploratoria. Es una pregunta que tienen que contestar respecto a qué conocen sobre la planeación. Entonces, igual que la semana anterior, les pido que se anticipen a hacer esa tarea. Incluso si ahorita nos desconectamos y contestan a la pregunta y lo suben, pues ya hicieron esa tarea. ¿Sí? Y ya la otra que es la más compleja, pues sí, hasta el domingo. Y está también la actividad de cierre en el foro académico, que esa también hay que hacerla. Me disculpo por no hacer énfasis en estas actividades que sí son importantes, pero son más sencillas, ¿no? Porque recuperan su experiencia, recuperan cuáles son sus aprendizajes previos, qué conocen sobre el tema, etcétera. Pero sí, también están esas dos. Igual la fecha límite sería el domingo. El examen es el que quiero poner a su consideración. ¿Lo dejamos también para más tardar el domingo? Pues sí. ¿O quieren No sé que qué los demás. tomemos unos dillitas de la semana de colchón? Sí, maestra, me parece bien. Aunque sea el lunes, si se pudiera, al menos el lunes o martes, respecto al examen. ¿Cómo sería más o menos la actividad del examen, maestra? Es un examen de opción múltiple. No sé cuántas preguntas va a tener, no lo he estructurado, pero es de opción múltiple. Por eso, pero me refiero, la pregunta es, yo creo que no me expliqué. ¿El formato del examen usted lo va a subir a la plataforma o lo va a hacer así en videoconferencia o cómo va a ser? Por si se puede ir avanzando también, pues. Sí, Brenda, no me quedó clara tu pregunta, gracias. Va a ser, yo les voy a mandar una URL para que ustedes ingresen al examen. Contestan el examen, lo guardan y ya fue todo. Maestra, Dime, Rocío. Igual usted nos puede avisar, por ejemplo, si está para el día viernes, quien pueda, lo podemos realizar y quien no, pues se puede esperar hasta el lunes o martes, la fecha que se decida. Pero pues si alguno lo podemos realizar antes y desocuparnos, pues estaría bien, dependiendo de los tiempos de cada uno de nosotros. Pero igual dar límite para quien no pueda, pues que lo realice después. Muy bien, entonces la propuesta de Rocío es maestra, que... pues estaría bien que considerara de acuerdo a lo que trabajamos lunes, martes. Adriana, ¿verdad? Y digo que para el martes estaría bien.
Sí, porque muchos trabajamos y ya para que estén más desahogados. Pero igual, pido la palabra. Sí, hay. Alexis, ¿puedes cerrar tu micro, porfa? Gracias. Pero igual lo podemos contestar antes del examen, porque yo la próxima semana voy a tener auditoría en mi trabajo y no voy a poder. Entonces, ¿cuándo es antes, Yesenia? ¿Qué tan anticipado? No le entendí. ¿Qué día sería el que te gustaría a ti que iniciara el examen? Pues yo para el domingo más tardar en mi caso, pues, o sea, yo pensé que el examen lo podía hacer alguien en el tiempo que uno pudiera, pues, pero cualquier día, por ejemplo, yo el jueves, a lo mejor alguien el sábado, el otro el domingo, ¿no se puede hacer así? Sí se puede. Miren, bueno, de acuerdo a lo que comenta Rocío, Yesenia, vamos a aperturar el examen el viernes. Yo el viernes en la mañana les mando la liga y va a estar abierto hasta el martes. ¿Sí? Muy bien. Adriana. Bueno, creo que se congeló. Adriana. Mande, maestra. ¿Está bien entonces hasta el martes? Sí. Sí, de viernes a martes. Está bien porque por los que trabajamos y todo eso. Son 5 días, ¿sale? Entonces va a estar abierto 5 días. Repito la instrucción. Voy a tomar en cuenta el primer intento. Si ustedes entran varias veces al examen, la URL les va a permitir ingresar N cantidad de veces. ¿Sí? Pero yo voy a tomar en cuenta el primer intento. Eso pudiera ser una desventaja para ustedes, pero tienen la ventaja de que es un examen que no tiene tiempo y que ustedes pueden hacer consultas de los PowerPoints. ¿Sí? Y los PowerPoints están disponibles ahí en el curso. Entonces no hay elementos sorpresas en el examen. No hay más que lo que ya vimos. ¿De acuerdo? Entonces, maestra, al momento de estar realizando el examen podemos usar otras fuentes. ¿Perdón? ¿Al momento de estar revisando el examen qué? Podemos consultar los PowerPoint y otras lecturas. Sí, sí lo pueden hacer. Y ya guardarlo. Sí, sí lo pueden hacer. Nada más lo que les comentaba es que tratemos de ser muy éticos personalmente para ubicar aquellas cosas que no nos quedaron claras. O sea, el examen tendría que ayudarnos como a reflexionar y decir, bueno, esto sí lo recuerdo, me queda claro, estos elementos, híjole, se me olvidaron, no fueron relevantes en su momento, no los consideré. Y que esta reflexión sea para ustedes una guía para ver qué otras cosas necesitan reforzar. Ese es el sentido del examen. Sí, entonces verlo de esa manera, ¿no? Como un ejercicio muy honesto y a lo mejor a mí me van a aparecer todos con 10. Qué bueno. Pero ese 10 que tú lograste en el sistema, contestando correctamente, a ti te haya permitido localizar de manera muy honesta qué cosas no quedaron tan claras. Para que en lo que sigue en el futuro tú sigas explorando, preguntando o incluso conmigo, no, oiga, no me quedó claro esto, ¿me puede recomendar algún documento o podemos platicar sobre el tema? ¿Sí? Es más un ejercicio como de autoevaluación, porque finalmente van a estar ustedes y la computadora y yo no me voy a dar cuenta de cómo lo contestan. Yo voy a tomar en cuenta la calificación, pero realmente lo importante o lo valioso es ese ejercicio que ustedes hacen cuando se les cuestionan cosas y hay cosas que no pueden contestar y que tienen que ir a consultar, decir, ok, esto que tuve que consultar no lo tenía tan claro, pero incluso esa consulta me ayudó a despejar una duda. Es un ejercicio finalmente. Como una guía de aprendizaje. Exacto, exacto. Entonces ese es el sentido del examen y por eso es tan flexible. Pero sí, repito, me quedo con la primera versión, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora yo tengo una duda. Las calificaciones, ¿cómo se las hacen llegar sus otros profesores?
Nos pasan una lista, maestra, al grupo de WhatsApp. Algunos así lo han hecho. Nos pasan la lista ya con los nombres, matrículas y la calificación final que le quedó a cada quien. Y también mediante la maestra Clarisa. Ah, ok. Bueno, yo había pensado en darle su calificación a través de un mensaje en plataforma. Está muy bien, maestra. Está Porque bien. sí Por mí me está parece perfecto. mandarles, La plataforma está mandar bien. la lista, mandar la lista completa me parece como que no es correcto, pues. Es solamente darle su calificación y si ya alguien tiene alguna duda de por qué obtuvo esa calificación, pues podemos platicarlo también. Sí, pero procuraré hacerlo de esa manera. Yo les voy a pedir que sean pacientes. Por supuesto, si alguien el viernes ya terminó todos sus compromisos con el curso, pues le podré dar su calificación pronto, ¿no? Pero sí les voy a pedir que tengan paciencia. Yo tengo hasta el día, ahorita les vuelvo a decir, ya cerré el calendario. Tengo hasta el 14 de junio para cerrar el curso en toda la revisión. Entonces, espérenme hasta el 14 para darles sus calificaciones. Si las tengo antes, se las daré antes, pero digamos que ese es mi tiempo límite. Entonces, por mensajito en plataforma les estaré dando su calificación de 1 por 1. Ya si alguien tiene dudas, repito, con gusto lo revisamos. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o duda? ¿No? Bueno, chicos, pues no me resta más que agradecerles. Aún no culminamos el curso, pero quizás sea la última vez que nos veamos por este medio. Agradecerles mucho su trabajo, su dedicación. Creo que son un buen grupo. A mí me gusta mucho que este grupo tiene diferentes personalidades y habilidades que juntas hacen cosas bien interesantes. Les pido por favor que continúen como con ese espíritu de servicio y de educar a los demás, que realmente la labor que hacemos todos nosotros en el área de la educación es muy noble y aportamos nuestro granito de arena a tener un mundo mejor. En momentos en los que socialmente estamos tan lastimados, en momentos en los que necesitamos mucho de gente buena, la labor que hacemos nosotros contribuye a eso, a tener un mejor mundo. No pierdan ese espíritu de servicio que lo veo en sus comentarios, en los foros, en sus respuestas, en las actividades de introducción, donde hablan de eso que los mueve a estar en esta área. Entonces, no lo pierdan, no permitan que la realidad y el contexto les arrebate ese espíritu que tienen tan noble de poder generar un mejor mundo. Muchísimas gracias. Yo Gracias, maestra. Quedo a sus órdenes y pues seguimos trabajando todavía esta semana y la que sigue.